Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día vamos a platicar acerca de la oración y ayuno. Pero les ruego que antes de iniciar me acompañen para hacer una oración pidiéndole a Dios su bendición. Oremos. Gracias, Señor Dios, te damos en el nombre de Jesús, porque podemos acercarnos a ti, platicar contigo, rogarte, suplicarte, presentarte nuestras necesidades o nuestra aflicción, nuestra alegría, nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestra gratitud. Gracias en el nombre de Jesucristo. Bendecimos tu nombre. Te rogamos que este tema nos ayude a entender un poco más acerca de lo que tú quieres que nosotros entendamos sobre la oración, el ayuno, y que además podamos compartir a los que nos rodean la gran experiencia que es comunicarnos contigo. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a platicar de la oración y ayuno. El primer tema es acerca de la perseverancia en oración. En el Antiguo Testamento encontramos oraciones que se hicieron a Dios en ciertos momentos de la vida, en aflicción, en dolor, cuando hay hambre, cuando hay invasión de un ejército enemigo. Y una de las primeras oraciones que nosotros vemos que se desarrolla en el libro de Génesis es cuando Jacob, que regresa de Parán con sus esposas, con sus hijos, con sus bienes, regresa y va a encontrarse con su hermano Esaú, a quien Jacob le había robado la primogenitura. Y tenía gran temor de su hermano, pues le habían dicho que venía con hombres armados. Así que bueno, pues él hizo pasar por delante de él a sus familias, a sus siervos y a sus posesiones. Y se encontró con un varón. Este varón es Dios mismo, que entabla una lucha con él, una lucha de oración de toda la noche. Y al rayar el alba, entonces Jacob, que no ha soltado al ángel de Jehová, a Dios, a este varón, pide su bendición. Vamos a ver cómo está en Génesis. Dice, luego el hombre, en este caso el ángel de Jehová, Dios mismo, le dijo, déjame ir, pues ya amanece. No te dejaré ir a menos que me bendigas, le dijo Jacob. Toda la noche Jacob estuvo en lucha con Dios. El ángel de Jehová, Dios, le dice, te voy a bendecir cambiando tu nombre. Ya no te llamarás Jacob, que es suplantador, sino que ahora tu nombre será Israel, que has vencido con Dios y contra los hombres. Entonces, Jacob ha recibido de Dios el cambio de nombre, que es algo significativo en el Antiguo Testamento, con una bendición especial de Dios, porque toda la noche estuvo orando con Dios, peleando con Dios, suplicándole a Dios su bendición. Vamos a ver cómo en el Nuevo Testamento el Señor Jesús puso el ejemplo para todos nosotros acerca de la oración. Lo leemos así en Lucas 5:16. Pero Jesús muchas veces se alejaba al desierto para orar, muchas veces a un lugar desértico, un lugar donde no había gente. Y en más de una ocasión el Señor Jesús se pasaba toda la noche orando. Así lo hizo, por ejemplo, cuando escogió a sus 12 discípulos y apóstoles. Y así también lo hizo cuando
sabe que va a morir al día siguiente en la cruz del Calvario y va y le pide a Dios en oración y ruego. Y vuelve a hacerlo más adelante, cuando regresa y ve que sus discípulos y apóstoles estaban durmiendo. Vamos a ver cómo lo dice en el Evangelio. Abba, Padre, dice el Señor Jesucristo, clamó, todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí, pero, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Sigue diciendo la palabra de Dios. Entonces Jesús los dejó otra vez a sus discípulos que estaban durmiendo e hizo la misma oración que antes. Entonces el Señor Jesús perseveraba en su oración al Padre. Y de esta manera, Él, en confianza plena en Dios, en su Padre, tomó la cruz del Calvario por ti y por mí. Pero no sin antes haber clamado, no sin antes haber sufrido, no sin antes haber perseverado en oración. El siguiente punto que vamos a ver es orar fervientemente. La oración tiene que ser con todo el corazón, con toda el alma, con todo el sentimiento del que nosotros podamos tener. Porque ciertamente la oración es una comunicación con Dios, una plática con Dios, pero así como con un amigo que podemos expresar la alegría, el temor, el llanto, la tristeza, todo tipo de emoción, así con Dios. Vamos a verlo cómo está en Hebreos, que el Señor Jesucristo clamaba, como lo acabamos de leer, clamaba a Dios, suplicaba al Padre. Dice, mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor, que es gritar, es lo que significa clamar, y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Lo que acabamos de leer, que en el huerto de Getsemaní dijo el Señor Jesús, pase de mí si es posible esta copa. Eso es lo que estamos leyendo en Hebreos. Y Dios, dice la palabra santa del Señor, oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. La respuesta de Dios fue, se hace mi plan, mi voluntad. Pero Dios estaba oyendo la oración de Jesús por esa gran reverencia y temor que Jesús tenía hacia el Padre. Así que bueno, pues nosotros tenemos que orar así, clamando, llorando, suplicando. Si un familiar tuyo no es cristiano y sabes que ese familiar va a ir al infierno eternamente en cualquier momento, porque puede morir en este segundo, entonces tenemos que hacer una oración rogándole a Dios por la salvación de nuestro hermano, de nuestra hermana, de nuestro familiar. Con esa agonía, con ese dolor, con ese sentimiento de saber que se va a perder eternamente y rogarle al Padre que no sea así. Vamos a ver cómo Daniel, el profeta Daniel, oraba con gran agonía. Dice, oh Señor, óyenos, hablándole a Dios, pidiéndole su gracia y misericordia para Israel. Oh Señor, perdónanos. Oh Señor, escúchanos. Fíjense cómo dice, óyenos, perdónanos, escúchanos y actúa. Por amor a tu nombre, no te demores, oh mi Dios, porque tu pueblo y tu ciudad llevan tu nombre. Es Jerusalén que está destruida y pide y clama Daniel porque Dios intervenga por el pueblo santo de Dios, el pueblo de Israel. Clamando así, oh Señor, escúchanos, oh Señor, contéstanos, sálvanos.
Así, bueno, pues el Señor Jesús clamaba a Dios. Daniel clamaba a Dios. Y vemos que muchos profetas también rogaban a Dios con súplicas y llanto. Vamos a ver en Amós qué sucede. En mi visión, dice, las langostas se comieron todo lo verde que se veía. ¿Qué más? Entonces dije, oh soberano Señor, por favor, perdónanos o no sobreviviremos, porque Israel es tan pequeño. Amós rogaba a Dios por salvación. Mira, oh Dios, las langostas se comen todo cultivo. Israel morirá de hambre. Israel es tan pequeño. Ten misericordia. Clamaba, rogaba, lloraba a Dios. Y así es como nosotros tenemos que orar a Dios de una manera ferviente. Esto nos lleva a esperar en la respuesta del Señor. Es el siguiente punto. Esperar en el Señor. ¿Qué significa esperar en el Señor? Pues es esperar en la respuesta que Dios dará a su tiempo. Vamos a ver cómo está en el Salmo, que el salmista escribe así: yo cuento con el Señor. Sí, dice, cuento con Él. En su palabra he puesto mi esperanza. Anhelo al Señor más que los centinelas el amanecer. Yo que trabajé muchos años de noche, a las 5 de la mañana, estaba uno tan cansado que anhelaba ya que amaneciera, que entregara a uno su guardia, para ya a las 7:30, 8 de la mañana, poderme ir a mi casa a descansar. Cuando aquí dice el salmista que anhela la presencia de Dios, que anhela la respuesta de Dios, más que los centinelas al amanecer, yo lo puedo entender. Pero tú también, cuando hemos tenido problemas, angustias, y oramos y oramos y oramos a Dios, estamos anhelando su respuesta. Pero esa respuesta llegará. Tenemos que esperar en el Señor. Sigamos leyendo. Sí, dice el salmista, más de lo que los centinelas anhelan el amanecer. Oh Israel, dice, espera en el Señor, porque en el Señor hay amor inagotable, su redención sobreabunda. Cuando el salmista dice que él está esperando en las palabras de Dios, en las promesas de Dios, también es una invitación para que tú y yo esperemos en Dios. Cuando Dios dice a Josué que Él nunca lo dejará, nunca lo abandonará, es una palabra que se aplica a todo cristiano. Porque Dios nunca nos va a abandonar, nunca nos va a dejar. Si bien es cierto, su respuesta puede demorar, siempre llegará. Recuerdo cuando el profeta Daniel ora a Dios y Dios envía su respuesta a través de un ángel. Pero pasan días y la respuesta no llega porque el ángel lucha, es detenido contra las huestes del mal, lucha, y por eso la respuesta no llega inmediatamente, pero ya venía en camino. Hasta que finalmente el ángel Miguel llega con sus huestes y puede liberar al ángel para que llegue a dar la respuesta a Daniel. Así que tenemos que esperar la respuesta de Dios. Y eso lleva tiempo. Nuestra paciencia se va a poner a prueba, pero esto glorificará a Dios. Vamos a ver el siguiente punto. La oración en privado. Así que nosotros vamos a esperar en el Señor orando en privado. Vamos a ver otra vez al profeta Daniel como su costumbre iba a orar a su recámara. Veamos cómo dice en Daniel 6:10. Sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta.
con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios. Así que entra a la habitación, cierra la puerta, abre las ventanas que se dirigen hacia Jerusalén y hacia allá donde estaba el templo de Dios, ora pidiéndole a Dios su intervención. Es muy importante que nosotros oremos en privado, como también el Señor Jesús nos los enseña en el Evangelio. Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Así, la oración tiene que ser siempre en privado. Y esa oración en privado va a darnos la oportunidad de platicar un cara a cara con Dios sin que nada nos estorbe, sin que nada nos distraiga. Y si bien es cierto, a Dios le agrada la oración en público, la oración en compañía, algo que nosotros tenemos que aprender a sembrar, a practicar, es la oración en privado. El siguiente punto es la oración en compañía, con otros, con la iglesia. Vamos a ver cómo nos dice el Señor Jesucristo en el Evangelio. También les digo lo siguiente: si 2 de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, dice el Señor Jesús, mi Padre que está en el cielo lo hará. Pues donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. Así, bueno, pues la oración en la iglesia es muy importante. Por eso tenemos también reuniones de oración. La oración privada hay que hacerla lo más continuo, lo más constante posible. Y cuando tengamos la oportunidad de reunirnos en la iglesia, también. En la iglesia también es muy importante hacer oraciones de comunión, públicas, de apoyo, de ayuda a las necesidades de los demás. Vamos a ver nosotros que el siguiente punto en Hechos 4:24 nos dice cómo es que se reunían para orar la iglesia. Dice así: cuando los creyentes oyeron las noticias, todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios. ¿Qué noticias? De que Pedro y Juan habían sido tomados por los jefes de Jerusalén, del templo, de los sacerdotes, y les conminaron de una manera fuerte que no siguieran hablando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, so pena de que serían castigados. Los dejaron libres mientras la iglesia estaba orando por ellos, y cuando se enteraron que ya los habían dejado libres, hicieron la oración de gratitud a Dios. Oh soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos, orando, pidiéndole a Dios que estos hombres fuesen fuertes, valientes para seguir compartiendo el evangelio. Vamos a ver cómo dice en Hechos 12:5. Pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. Aquí también la iglesia ora por Pedro porque está en la cárcel. Así, bueno, pues la iglesia tiene que orar por todas las necesidades, tanto físicas como espirituales, apoyándonos unos a otros. El siguiente punto es el ayuno y la oración. El ayuno es importante porque es un ejercicio espiritual que Dios ha dado a su pueblo para que nosotros podamos estar en una intimidad con nuestro Dios, olvidándonos incluso de esta necesidad de alimentarnos. El ayuno no va a servir para obligar, por decirlo de esta manera, a Dios para que Él obre en nuestro beneficio. A veces malentendemos el ayuno y pensamos que si ayunamos
más días de los que nosotros habíamos pensado originalmente, de alguna forma Dios va a contestar nuestra oración. No, el ayuno es para, por decirlo de esta manera, despertar ese sexto sentido, ese sentido espiritual de la presencia de Dios. El ayuno es mencionado primera vez en el libro de Éxodo, cuando va Moisés al monte Sinaí, y dice Deuteronomio 9:9 que estuvo ahí 40 días y 40 noches recibiendo las tablas de la ley sin haber probado agua ni alimento. Fue un ayuno muy especial, semejante al ayuno de nuestro Señor Jesucristo en el desierto. Pero esto no significa que tú y yo hagamos ayunos tan prolongados. ¿Cuánto tiempo vamos a ayunar? Lo que Dios ponga en nuestro corazón. Puede ser un ayuno de mediodía, un ayuno de un día o de más días. Puede ser un ayuno de quitar algunos alimentos o puede ser un ayuno total, completo. Así, bueno, pues el ayuno es para estar en una comunión más estrecha con Dios. Pero evitamos el pensamiento de que de esta manera Dios va a contestar nuestra oración. No es así. No forzamos a Dios. Dios es soberano y contestará sí o no, y además en el tiempo que Él así ha determinado. Vamos a ver algunos ejemplos del ayuno en el Antiguo y Nuevo Testamento. En Nehemías 1:4 nos dice que Nehemías escuchó cómo estaba la situación en Jerusalén y se entristeció de gran manera. Así que él ayunó y oró. Vamos a leerlo. Dice, cuando oí esto, que le decían que las puertas de la ciudad estaban quemadas, los muros derruidos, entonces dice, me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo, como cuando se nos muere un familiar. Ayuné y oré al Dios del cielo. Estos varios días, no nos dice si fueron 2 o 3 o 5, pero él tenía tanta carga, tanto dolor, como si se hubiese muerto un familiar, que no tenía ánimo de probar alimento. Así nos ha pasado a algunos de nosotros. Cuando un familiar está delicado de salud, grave de salud, o muere, no nos dan ganas de comer. Ya más adelante, cuando recibimos el consuelo, probamos alimento, pero en ese momento de angustia, de dolor, de tristeza, no tenemos ánimo de comer. Así le pasó a Nehemías. Veamos el siguiente versículo, que en Esther se le avisa, se le informa a Esther de que Amán, que era un principal en el reino de Jerjes, él tramó la idea de matar a todos los judíos y pide al rey que se haga una ley en la cual hay un día del año en que van a matar a todos los judíos y como premio se quedarán con sus propiedades. Cuando se entera a Esther, entonces lo que pide es lo siguiente. A medida que la noticia del decreto real llegaba a todas las provincias, había más duelo entre los judíos. Otra vez, llanto, súplica, como si se hubiese muerto un familiar. Había duelo. Ayunaban, lloraban y se lamentaban. Y muchos se vestían con tela áspera y se acostaban sobre ceniza. Ve y reúne a todos los judíos que están en Susa y hagan ayuno por mí, dice la reina Esther. No coman ni beban durante 3 días, ni de noche ni de día. Aquí pide Esther que 3 días ayunen, día y noche, y no beban nada. Ella también lo va a hacer juntamente con sus princesas. ¿Y qué va a pasar? Mis doncellas y yo haremos lo mismo. Entonces, aunque es contra la ley, había una ley que no podía llegar ella al rey a menos que fuese llamada, entraré a ver al rey. Si tengo que morir,
moriré. Vean qué resolución tan fuerte tenía la joven Esther. Ella dijo, yo voy a orar a Dios, a ayunar a Dios. Ustedes hagan lo mismo por nuestro pueblo. Y me voy a presentar ante el rey. De tal manera que le voy a presentar mi necesidad. Y si Dios permite que yo muera, moriré. Era tal la angustia, el dolor, la aflicción del pueblo judío, que ella también, siendo judía, sabía que estaba su vida en peligro y la de todos sus seres queridos. Nosotros así tenemos que orar por todos nuestros amados, nuestros seres queridos. Orar, rogándole a Dios en ayuno y oración que tenga misericordia y salve a toda nuestra familia. Sigamos leyendo. El Señor Jesucristo, cuando le preguntan acerca de por qué sus discípulos no ayunaban, Él responde de esta manera. Jesús respondió, ¿acaso los invitados de una boda están de luto mientras festejan con el novio? Por supuesto que no, dice el Señor Jesús, pero un día el novio será llevado y entonces sí ayunarán. El Señor Jesús dijo, mis discípulos en este momento no ayunan porque están conmigo, están de festejo, pero cuando yo sea llevado, cuando yo parta, cuando me vaya al cielo, entonces sí ayunarán. Entonces el ayuno no es solamente para los héroes, los fieles, los creyentes del Antiguo Testamento, sino para la iglesia. Y tú y yo somos invitados de parte de Dios a orar y ayunar. Vamos a ver cómo ocurría en la iglesia de Antioquía lo siguiente. Cierto día, mientras estos hombres, se menciona en el verso 1, los líderes de la iglesia que se encontraba en Antioquía. Estos hombres adoraban al Señor y ayunaban. El Espíritu Santo dijo, consagren a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Así que después de pasar más tiempo en ayuno, ya estaban ayunando, ¿verdad? Ahora, más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. Entonces, la iglesia primitiva oraba y ayunaba para tener la dirección de Dios de qué tenían que hacer. La iglesia se iba expandiendo y no sabían si enviar a más gente hacia el oriente o hacia el occidente. De hecho, Dios le dijo a Pablo, no quiero que vayas hacia el oriente, sino hacia el occidente. Y fue así como el evangelio se fue extendiendo por el Asia Menor y posteriormente hacia Grecia y Roma. Bueno, aquí vemos que la oración y el ayuno era un constante en la iglesia cristiana del primer siglo. Vamos a ver qué pasa con Pablo y Bernabé cuando ya han ido, ya han predicado el evangelio, han fundado iglesias y van a instituir a ancianos para que puedan liderar esas iglesias. Lo leemos aquí en Hechos 14:23 y dice, Pablo y Bernabé también nombraron ancianos en cada iglesia de los que ellos habían fundado, con oración y ayuno. Encomendaron a los ancianos al cuidado del Señor, en quien habían puesto su confianza. Así que esto del ayuno es de capital importancia. Y cuando nosotros tenemos una situación que consideramos importante, grande, de vida o muerte, se nos invita a orar y ayunar. Pero lo podemos hacer ciertamente por una comunión con Dios de una manera más íntima. No importa que no haya algo en especial. Siempre la relación con Dios es algo especial y lo podemos disfrutar todas las semanas. Podemos hacerlo de una manera frecuente, esto del ayuno. Bueno, el siguiente punto es ¿qué pasa con la oración no contestada? A veces nosotros hacemos oración a Dios
y no vemos la contestación inmediata. ¿Qué sucede con esto? Bueno, en primer lugar, hay que reconocer que hay un tiempo para cada cosa. Dice en el Antiguo Testamento, en el libro de Eclesiastés, que hay un tiempo para hacer la guerra y un tiempo para hacer el amor. Hay un tiempo para abrazarse y un tiempo para dejar de abrazarse. Entonces, Dios siempre ha estipulado para todas las cosas, ha decretado para todas las cosas un tiempo. Vamos a ver nosotros, cuando el Señor Jesucristo vino aquí a la tierra, como dice en Gálatas 4:4, dice así: pero cuando se cumplió el tiempo establecido, había un tiempo que Dios había establecido, dice, para que viniera el Señor Jesucristo y naciera de mujer, sujeto a la ley. Aquí el punto importante es cuando se cumplió el tiempo. Y así es, cuando se cumple el tiempo que Dios ha determinado, contestará tu oración, no antes. Por eso acabo de decir que el hecho de ayunar no va a implicar forzar a Dios a que conteste la oración cuando nosotros pensamos que debe de ser ya en el tiempo y conforme a nuestro pensamiento. Dios contestará conforme a su soberanía. Vamos a leer ahora en el siguiente versículo, Apocalipsis 6, 9, 11, cómo nos dice que las almas de los decapitados que vivirán en nuestro tiempo futuro, en el tiempo de la gran tribulación, cómo es que piden de Dios justicia y cómo se les responde. Veamos, cuando el Cordero rompió el quinto sello, dice Juan, que escribe Apocalipsis, vi debajo del altar las almas de todos los que habían muerto como mártires por causa de la palabra de Dios y por haber sido fieles en su testimonio. Ellos clamaban al Señor y decían lo siguiente: oh soberano Señor, santo y verdadero, ¿cuánto tiempo hasta que juzgues a la gente de este mundo y tomes venganza de nuestra sangre por lo que nos han hecho? Entonces a cada uno de ellos se le dio una túnica blanca. ¿Y qué más? Y se les dijo que descansaran un poco más hasta que se completara el número de sus hermanos, que los consiervos de Jesús, que se unirían a ellos después de morir como mártires. Entonces, ellos piden, claman a Dios que haga justicia y se les manda a decir: esperen ustedes, porque todavía falta tiempo para que haya más mártires como ustedes. Entonces, todo tiene su tiempo y por eso algunas oraciones vemos que no son contestadas conforme a nuestro pensamiento o sentimiento, nuestro creer que ya es el momento. Dios puede demorar esa respuesta. ¿Cuánto tiempo? Lo que Dios diga. Bueno, vamos a ver que cuando nosotros pedimos a Dios no siendo la voluntad de Él, no va a haber respuesta también. Vamos a ver lo que dice Santiago 4:3. Y aun cuando se lo piden, dice Santiago, tampoco lo reciben. Aquí no se trata de que Dios va a hacerlos esperar. Simplemente Dios no les va a responder. ¿Por qué? Porque lo piden con malas intenciones, para su placer. Desean solamente lo que les dará placer. No es la voluntad de Dios, no es de acuerdo a lo que Dios quiere, sino ellos piden conforme a sus gustos y placeres. Y aquí estamos hablando de cristianos que oran a Dios de una manera indebida, no conforme a la voluntad de Él. Bueno, también hay quienes oran sin fe y entonces al no tener fe no recibirán lo que piden. Vamos a ver cómo lo dice también el mismo apóstol Santiago en el capítulo 1. Pero cuando se la pidan, asegúrense de que su fe
sea solamente en Dios. Y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar, que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. ¿Y qué va a pasar? Esas personas no deberían esperar nada del Señor, porque no va a haber respuesta. ¿Qué pasa cuando Dios no responde? A veces Dios simplemente no dice ni sí ni no, simplemente no responde. Y pasamos por la vida y nunca recibimos respuesta. Vamos a ver cómo está en el libro de Hebreos, que habla acerca de mucha gente que vivió confiadamente en Dios y que estaba mirando hacia la eternidad. Vamos a ver cómo lo describe así en Hebreos capítulo 11. Hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. Aquí estamos hablando de anteriormente cómo es que cerraron bocas de leones, cómo es que hicieron que lloviera. O sea, hicieron oración con fe y Dios contestó sus oraciones. Y en esta parte está diciendo de cuando Dios no contesta la oración. Por eso dice, sin embargo, otros fueron torturados, oraron a Dios y sin embargo fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Pero la respuesta aquí fue sufrimiento. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Algunos fueron ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas con látigos. Seguramente ellos oraron, Señor, líbrame. Pero la respuesta fue no. Y fueron lastimados. Otros fueron encadenados en prisiones y esperaban libertad y no la hubo. Algunos murieron apedreados. A otros los cortaron por la mitad con una sierra. Y a otros los mataron a espada. Estaban esperando liberación de parte de Dios y fue un silencio. Cuando se dieron cuenta, la espada ya los había atravesado. Algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras y vivieron así, en las peñas, en las cuevas. Y nunca hubo la respuesta de Dios, de, oh Dios, restitúyenos a nuestra tierra. Desposeídos y oprimidos y maltratados. Así como ellos, algunos de nosotros no vamos a recibir respuesta. Simplemente un silencio. Sin embargo, nuestro caminar en fe que agrada a Dios nos va a llevar a llegar a aquel santo lugar para gozarnos con Dios eternamente y poderle dar gloria y alabanza para siempre. Para terminar, vamos a hablar acerca de la alabanza y de la acción de gracias. En la alabanza, nosotros tenemos que, cada vez que oramos a Dios, reconocer los atributos de Dios, su santidad, su gracia, su misericordia, su perdón, su juicio, todos los atributos de Dios y todo lo que Dios hace por nosotros. Creo que nosotros podemos empezar orando siempre con alabanza, así como el Señor Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro. Veamos cómo dice. Ora de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo en tu nombre. Empezamos con una alabanza. Y siempre que oremos a Dios, empezamos con una alabanza y debemos también de terminar con una alabanza. Además de acción de gracias. Vamos a ver cómo nos dice aquí en Filipenses 4:6. No se preocupen por nada, dice el apóstol. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Y así también en Colosenses,
nos dice el apóstol, dedíquense a la oración, nuevamente, con una mente alerta y un corazón agradecido. Con esto, amados hermanos, terminamos el estudio de la oración. Y es una invitación para que nosotros oremos a Dios de una manera muy frecuente. Que oremos a Dios alabando su santo nombre. Que oremos a Dios presentando nuestras necesidades. Y que oremos a Dios dándole gracias por su misericordia. Oremos con ese suplicar, con esa necesidad, con ese sentimiento por nuestra patria. Les invito a que hagamos oración todos los días, de lunes a domingo a las 6 de la tarde. Oremos así, con gran clamor, con gran petición, con llanto, con ayuno, y que Dios tenga misericordia de nuestra patria. Oremos. Señor Dios, gracias te damos en el nombre de Jesucristo, porque tú escuchas cada una de nuestras oraciones. Y tú contestas o no contestas conforme a tu gran soberanía, a tu sabiduría, a tu amor, a tu gracia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, recibe tú nuestra alabanza, nuestra gratitud por siempre. Amén. Pues te invitamos a que estés con nosotros en YouTube y en Facebook, Iglesia Cristiana Cristo Crucificado, los días miércoles a las 7 de la noche, viernes a las 7 de la noche y domingos a las 12 del día. Acompáñanos, te esperamos. Dios te bendiga.